Budapest, en Hungría, con una entrevista muy interesante. Tenemos al doctor Daniel Mejía, que es de la Universidad de los Andes, economista de la Universidad de Brown, y también está acá en la Universidad de Verano de Políticas de Drogas y Derechos Humanos en Budapest, Hungría, en la Universidad Central Europea. Y te damos las gracias por participar en esta entrevista de Asuntos del Sur Televisión y bueno, bienvenido. Gracias, Eduardo, estoy contento de estar acá. Qué bien. Daniel, partir por lo más cercano a ti. Afortunadamente, de cierta manera, en el debate público latinoamericano ya estamos hablando, ya estamos reconociendo que la guerra contra las drogas ha fallado, que los modelos convencionales no han sido exitosos y esto ha resultado lamentablemente en miles y miles de muertes en nuestro continente. Es una guerra bastante sangrienta, pero creo que podríamos partir porque nos cuentes un poco cuál es tu análisis, lo que ha sido Plan Colombia, años de experiencia, los resultados actuales, y de ahí empezar un poco a ver cómo podemos tomar esas lecciones en nuestra región. Básicamente el Plan Colombia surge como una iniciativa conjunta de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para luchar contra la producción y tráfico de drogas, y bajo este plan se invirtieron más o menos $1 billón y medio al año en el componente militar. Después de 8 o 10 años de la implementación del Plan Colombia, lo que hemos visto es unos grandes avances en materia de seguridad y muy pocos avances en materia de guerra contra las drogas, de reducir la cantidad de cocaína que se produce y que se trafica en Colombia, no solo porque no se redujo, sino porque se trasladó a otras zonas de Latinoamérica. La producción está creciendo en Bolivia, está creciendo en Perú, se está trasladando a otros países, el tráfico se fue para México. Entonces, básicamente lo que vimos fue un ejemplo clásico del efecto globo, en donde se presiona duro en un sitio y el problema surge en otro sitio. Profesor, este efecto del efecto globo, la también llamada silla musical, lo vemos también a nivel nacional, ¿no es cierto? A nivel nacional se vio. El Plan Colombia empezó como una cosa que se llamaba el Plan Putumayo. Putumayo es un estado en la frontera con Ecuador, un estado colombiano en la frontera con Ecuador, donde se producía más o menos el 70% de la cocaína que se consumía en el mundo. El Plan Colombia empezó como un Plan Putumayo, donde hubo campañas de aspersión de los cultivos ilícitos masivas, y eso lo único que hizo fue trasladar los cultivos al estado siguiente, que era Nariño, y hacia Caquetá, hacia otro estado al norte del Putumayo. Y empezó a mover los cultivos de un lado para otro, a incrementar la productividad con la que los productores lograban producir cocaína. Logró cosas que el gobierno no anticipó antes de implementar el Plan Colombia. Y también, por supuesto, efectos aledaños que también han producido deforestación, gran impacto medioambiental. Sí, no solo las políticas antidroga, las campañas de aspersión de cultivos ilícitos pueden generar daños ambientales, especialmente cuando el glifosato, que es el químico que utilizan, toca las fuentes hídricas, los ríos, sino también que al desplazar los cultivos de coca inducen más deforestación, porque para cultivar coca necesitas deforestar grandes zonas para sembrar la coca, y eso básicamente induce daños ambientales. Sobre los daños en la salud, la evidencia es mucho menos contundente. ¿Por qué? Porque parece ser el caso de que lo que genera problemas de salud no es la expresión de glifosato, sino la producción misma de coca y la producción de cocaína. Esto es el uso indiscriminado y no regulado de muchísimos químicos cuyos desechos luego se terminan en las fuentes hidráulicas, y esto genera grandes daños en la salud. Para esto hay que hacer evaluaciones, hay que medir los impactos y hay que realmente medir las consecuencias de cada una de las cosas que están pasando en la guerra. Hablemos un poco de economía. Lamentablemente el debate en torno a las drogas o a la mal llamada guerra contra las drogas se ha focalizado mucho en ideas, en grandes ideas, en ideologías, pero no hemos sabido llevarlo al contexto más pragmático o más concreto que nos permita desarrollar argumentos o herramientas que nos permitirían también avanzar un poco más en esto. ¿Por qué no hablamos un poco de la economía de esta guerra o la economía de lo que es la producción, la venta de drogas, partiendo un poco por las lecciones colombianas, pero ya pasemos a lo que ocurre en México, un país que pensó que no le ocurriría lo que le está ocurriendo y desafortunadamente a estados muy frágiles como los que tenemos en Centroamérica? Sí. Básicamente la importancia acá de una aproximación económica a este tema es que permite medir no solo la cantidad de rentas asociadas a este negocio,
sino también medir y cuantificar los impactos de la guerra. Se pueden medir los costos de la implementación de cada estrategia, se puede medir la eficiencia, la efectividad, las perspectivas futuras. Uno puede hacer todo tipo de ejercicios para tratar de cuantificar un poco qué pasaría si uno aumenta las campañas de interdicción, la erradicación, o si va solo contra el cartel más fuerte y deja a los otros quietos. Se pueden hacer muchas cosas, se puede jugar mucho con la evidencia que existe, siempre y cuando existan buenos datos para hacerlo. Profesor, despejemos una duda. Una gran parte de esta discursiva es que Colombia es una narcoeconomía. ¿Es Colombia una narcoeconomía? Eso no es cierto y nunca ha sido cierto. Es un cliché que se ha utilizado para llamar al país durante muchos años. En el peor de los años, en el 93, 94, en la peor época de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, el narcotráfico no llegó a alcanzar el 5% del PIB. Hoy, en su pico, en su momento más alto. Hoy, o con los datos digamos disponibles a 2008, 2009, lo que nosotros acabamos de calcular en un estudio es que el narcotráfico como porcentaje del PIB no llega al 2.3, 2.4%. Estos son 13 billones de pesos, que son más o menos 7, 8 billones de dólares. 70% de esto es tráfico y el 30% restante va a remunerar lo que es producción de cocaína. Pero gran parte de las rentas asociadas a este negocio están en manos de los traficantes. ¿Cómo comparamos eso también con el gasto que el Estado tiene sobre esta mal llamada guerra? Básicamente el Estado colombiano ha estado invirtiendo cerca del 1% del PIB en el componente militar del Plan Colombia, en parte con ayuda de Estados Unidos. El gran problema no es que Colombia sea una narcoeconomía o que esto sea un porcentaje altísimo del PIB. Es un porcentaje pequeño, pero el daño que es capaz de generar ese dinero es muy grande sobre las instituciones. En Colombia hoy hablamos de narcofútbol, de narcorreinados de belleza, de narcopolítica, de narcoparamilitares. Todo ha sido influenciado por el narcotráfico. Profesor, pero si bien el 2.3 o el 2% no tiene mayor relevancia para poder llegar a hablar de una narcoeconomía, sí es un monto de dinero muy alto. Sí. ¿Quiénes se están haciendo ricos aquí? ¿Están realmente los campesinos ganando dinero o esto es también un mito que circula en América Latina? Ese es un mito. Los campesinos que cultivan coca reciben en promedio el 60 o 70% del salario mínimo. Ese es el ingreso que reciben mensualmente. Los campesinos no se están haciendo ricos, los productores, los encargados de transformar la hoja de coca en pasta, en base y cocaína tampoco se están haciendo ricos. Los que realmente se están beneficiando de este negocio son los grandes narcotraficantes, los encargados de tomar la cocaína en las puertas de los laboratorios y sacarla a las fronteras de Colombia o llevarla hasta la frontera con México o sacarla por Venezuela hacia islas del Caribe para la costa oeste de África. Esas son las personas que están haciendo ricas. Profesor, pasemos un poco al norte para también después volver un poco a Centroamérica. Me interesa México por dos cosas. México, ¿qué hizo mal México? México pensó que esto no le sucedería y ahora se encuentra en medio de un tremendo desastre que está lamentablemente también tocando muchas otras áreas de lo que es el país. Y la segunda pregunta, ¿qué puede hacer México todavía? ¿Está a tiempo de hacer ciertos cambios? ¿Hay lecciones que puede aprender? Lo que yo he visto de México es que se metió a una guerra que no estaba preparado para enfrentar. Eso es lo primero que pasó. ¿Por qué no estaba preparado? Porque la estructura de la policía en México no estaba preparada. Los organismos de inteligencia de México no estaban preparados para enfrentar los carteles de la droga. Y en Colombia decimos, la guerra contra las drogas cogió a México con los pantalones abajo. No estaba preparado para enfrentarlo. Lo hizo de forma desordenada. En vez de tener una política focalizada sobre reducir la violencia y sobre reducir el impacto de los carteles de la droga sobre la estructura social, lo que hizo fue empezar a disparar para todas partes. Pero esa inercia de meterse en una guerra en la cual no estaban preparados ¿es resultado de qué? ¿De presiones externas? De presiones externas y de un clamor de la ciudadanía hacia enfrentar un problema que había que enfrentar, pero de forma mucho más organizada y de forma mucho más inteligente. Colombia, por ejemplo, solo aprendió a cómo enfrentar esto años después de haberlo intentado de muchas maneras y solo ha logrado resultados en los últimos años. ¿Qué podemos esperar de México? En México en algún momento la violencia tiene que detenerse, a pesar de que lo que hemos visto es un crecimiento exponencial en los niveles de violencia en Ciudad Juárez, en Monterrey, en puntos críticos especialmente en la frontera con Estados Unidos.
En algún momento esto va a parar un poco y conforme el gobierno siga presionando esto, va a llevar el negocio a otros sitios. El problema es cuando esto, y ya empezó a pasar, llegue a los países centroamericanos que están muchísimo menos preparados incluso de lo que estaba México para hacer esto. Son estados más débiles, con instituciones menos fuertes, con menos recursos presupuestales para enfrentar esto. Y realmente hablar de México como una narcoeconomía está lejos de ser realidad, es otro cliché. O hablar de que el narcotráfico va a llevar al Estado mexicano a ser un Estado fallido, al colapso. Eso es un fatalismo. Lo que pasa es que debajo de México hay cuatro o cinco países que están mucho menos preparados para enfrentarlo y que tienen todas las condiciones necesarias para que el problema se desborde. Las maras, la debilidad institucional, la corrupción en la policía, la debilidad presupuestal para enfrentar estos problemas. Y realmente estos estados sí están mucho más cercanos de lo que podría estar, que lo que estuvo Colombia, lo que está México para ser un estado. Pero la realidad de los países centroamericanos, tal como usted lo explica, profesor, es bastante diferente. O sea, estamos hablando de estados más pequeños, con menos capacidad. Y si México no estaba preparado para una guerra contra la droga, me imagino que los países centroamericanos aún menos. ¿Qué podemos esperar? ¿Existe también una cooperación interna regional que permita que ciertas lecciones del caso colombiano, del caso mexicano, puedan llegar a Centroamérica? Hay algo importante acá, que es el nacionalismo mexicano no ha permitido que el Estado mexicano pida la ayuda necesaria para luchar contra esto. Solo en los últimos meses, yo diría, sin mucho el último año, el gobierno mexicano ha estado pidiendo ayuda de inteligencia al gobierno colombiano. Una cosa buena de los países centroamericanos es que ya empezaron a pedir ayuda. La colaboración, los lazos que existen entre las fuerzas militares colombianas y los países centroamericanos son bastante estrechos. Ellos están mucho más dispuestos a pedir ayuda de un país que no es perfecto, que no lo hace de manera perfecta, pero que ha aprendido a luchar esta guerra de manera inteligente y de manera en la que, conforme pasa el tiempo, Colombia se aleja mucho más de lo que impone Estados Unidos en esta guerra y se acerca mucho más a lo que el país le interesa, que es reducir los niveles de violencia y la corrupción. Y yo creo que lo ha logrado. Colombia ha logrado grandes avances en reducir la violencia y ha logrado grandes avances en, por ejemplo, limpiar las fuerzas militares y de policía. El director de la Policía Nacional en Colombia es, creo que, la persona con la más alta popularidad en Colombia. Es una persona completamente limpia que limpió a la policía de cualquier escándalo de corrupción asociado al narcotráfico, cosa que los mexicanos no han logrado hacer. ¿Cómo lo logró Colombia? Poniendo gente muy limpia en la parte alta de la Policía Nacional. El general Naranjo es una persona que nadie quiere que se vaya, porque el día que se vaya nadie sabe quién. ¿Se puede entrar en esta idea? Bueno, hay gente muy buena debajo de él, hay generales bastante buenos debajo de él, pero el general Naranjo ha logrado cosas que eran una condición súper necesaria para luchar esta guerra. Profesor, terminando un poco nuestra conversación, me gustaría que ahora bajáramos un poco al sur. Países que recién se están viendo enfrentados a esto y de una manera muy diferente, casos muy diferentes, el caso chileno, el caso argentino o ya los países andinos un poco más arriba. Pero terminar con recomendaciones muy puntuales, en qué deberíamos tener en cuenta, hacia dónde debería ir el debate, cómo podemos manejar de mejor manera esto, especialmente en el Cono Sur, que es una región que todavía no se ha visto enfrentada a lo que se ha visto enfrentado desde Colombia hacia arriba. Bueno, el narcotráfico de cocaína empezó en Chile. Sí. Empezó en Chile, nosotros tenemos la historia en la introducción del libro que acabamos de lanzar. El problema número uno de Chile no es el tráfico ni la producción, es el consumo. Tiene las tasas de prevalencia de consumo más altas de la región y son tasas que están creciendo. Y esto es una cosa que se observa cuando el ingreso crece. Y es un problema al que todos los países que tienen su ingreso creciendo van a enfrentar, las tasas crecientes de consumo. Yo enfocaría mis recursos en términos de política antidroga en campañas de prevención y tratamiento y mantener los radares prendidos para focos de eventual